El siguiente caso es realmente impactante. Y como hemos dicho muchas veces, la realidad a veces supera la ficción. Este caso ocurrió hace poco a una streamer de IRL llamada Jimmy, quien nos compartiría una stream mientras hacía su recorrido en bici en una ciudad, cuando de repente fue interceptada por un fan, quien creyó que ya ella había cerrado directo. Hello. Hello. Hi. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Can I have a question? Are you in the live streaming? Yeah. Oh, okay. I'm sorry. That's okay. Do you stay in the hotel? Yeah. Oh, okay. Yeah. I'm sorry. I need to go. Maybe can I catch you later? Huh? Can I catch you later? Maybe. Will I don't. have some free time? Free time. Are you busy? Yes. You busy? Yes. Okay. Yeah. I'm sorry. No worries. It's okay. Okay. I need to go to Yeah. find. Yeah, sure. Wait a second. Maybe just if you will later, like half hour or 1 hour, something chilling to talk, eat something. Maybe I will be here if something. Lo curioso aquí es que esto no ocurrió fuera del hotel donde ella se encontraba, ni en el lobby, sino justo antes de entrar a su habitación. El extraño sujeto le pregunta si está en directo, y el comportamiento de este comenzó a ser extraño y le preguntó si estaba libre o si podían verse en 1 hora o 2. Y después se retiró. Muchos de sus seguidores que estaban en directo le decían que entrara de inmediato a su habitación y se encerrara. Al cabo de unos minutos, ella cerró su directo diario tranquilamente, pero al pasar unas cuantas horas, volvió a encender y transmitir lo siguiente. It's like trying to open the door. They kept knocking and then asking if I have like 5 minutes or something. Do you see the shadow? It's like in front of the door. The fuck, dude? He knocked the door, asked me if I had 5 minutes. I didn't answer, and he tried to open the door, like moving back and forth, like try to break in or something, dude. Shit, he's probably watching right now too. Para muchos esto puede ser tonto, pero imagínate estar en una situación como esta. Ya seas famoso o no, el simple hecho de que alguien te esté acosando y vaya directamente a la habitación de tu hotel al estar merodeando cuando sales de tu habitación para hacer algo que no te puedes imaginar. Esto supera con creces cualquier película de terror, ya que nunca sabemos qué loco anda suelta por allí que quiera hacernos daño. Afortunadamente, esta chica llamó a la policía e informó lo sucedido. Pero cuando los oficiales llegaron, ya el fan, si se puede llamar así, no se encontraba. Y ella pudo salir de allí de la ciudad sana y salva días después. Pero, ¿qué harías tú en una situación como esta? Ella se salvó porque estaba transmitiendo en vivo. Pero tú, siendo una persona común y corriente, ¿qué harías si te tocara vivir algo como esto? La siguiente grabación fue posteada en un subforo en Reddit, y en este podemos ver un fantasma real que aparentemente fue captado en un cementerio. Presta mucha atención. Al principio, parece que solo se oyeron unos cuantos gritos lejanos de animales y se ven sombras moviéndose entre las lápidas. No hay nada amenazante ni nada que pueda hacer dudar a nadie, pero poco a poco los movimientos empiezan a ser deliberados, casi demasiado rápidos para criaturas normales. Entonces, las sombras comienzan a acercarse, moviéndose rápidamente de un escondite a otro,
demasiado rápido para ser un perro, demasiado coordenadas para ser aleatorias, pero un grupo pequeño de personas que se encontraban cerca comenzó a percatarse de algo y su atención se vio atraída por la inquietante presencia. La sensación de ser observados aumenta con cada segundo que pasa. ¿Qué demonios son esas extrañas sombras que se vieron en este cementerio? ¿Acaso estamos ante la presencia de una actividad paranormal real? ¿O se trata de algo más? Un hombre que vivía cerca de los Alpes suizos comenzó a oír extraños sonidos que resonaban desde las montañas. Curioso y algo inquieto, cogió su cámara y decidió investigar él mismo el origen de los ruidos. Presta mucha atención. Niște nevidimități. Učili mi se kao da je mrdnulo malo. Tras ascender a lo alto de las montañas nevadas, divisó dos enormes figuras sombrías que se alcanzaban a ver a lo lejos. Al principio supuso que eran estatuas, pero momentos después las figuras comenzaron a moverse ligeramente. La escena lo dejó completamente atónito. A pesar de sentirse asustado, el hombre explicó más tarde que la presencia de las figuras, extrañamente, le produjo una sensación de calma en vez de peligro. Hasta día de hoy, las misteriosas figuras siguen sin tener alguna explicación lógica. Una mujer acababa de acostar a su bebé y luego se fue a dormir a la cama. Pero lo que sucedió a continuación quedó grabado por su cámara de seguridad. La manta de repente comenzó a moverse por sí sola. La mujer lo notó y se asustó. Se puede ver claramente que parece que algún espíritu estaba tumbado allí justo al lado de ella en la cama y tenía su cabeza sobre la almohada. Rápidamente este clip se ha vuelto viral en internet por lo sorprendente de los hechos. ¿Pero piensas tú que esto sea algo paranormal? ¿O es algo más? En la siguiente grabación vemos a una niña que está junto a un camino con su cochecito de juguete, hablando con alguien que no está allí. Y es entonces cuando la cámara de su padre capta esto. Miren hasta el final. Es una cosa muy loca lo que pasa acá, cerca de mi barrio, a la vuelta de mi casa. Bueno, mi hija se ve que tiene un amigo invisible, porque ustedes miren. Váyale, decirle que traiga el coche. Decirle que traiga el coche, decirle. Le dice que traiga el coche. ¡Dale el coche! No.
El video fue publicado por el usuario de TikTok Nicolás Farías 53 y se volvió viral casi de inmediato, y con la viralidad llegaron las acusaciones. Así que Nicolás grabó otro video explicando lo ocurrido. Miren hasta el Como final. ustedes pueden ver, acá está el carrito, ahí está mi hija, es de noche, acá tengo la mano, no tengo hilo, no hay control remoto, por ningún lado, por donde lo vean, al carrito no tiene control remoto. Bueno, acá mi hija va a llamar al coche. Vaya. Este es el último video que hice Hola, con mi señora, hija. Llama al coche. Llama al coche. Pega un grito y hasta los perros ladran. Para que ustedes vean. Llámalo. Esta vez es de noche, y el padre muestra que no hay nada sujeto al cochecito y luego se aleja. Su hija dice algo en voz alta, como si respondiera a alguien que está a su lado. Entonces, el cochecito vuelve a moverse, de la misma forma, en la misma dirección. 2 videos, 2 noches distintas. En ambos se puede ver que el coche se mueve por sí solo y no es empujado por nadie. Y lo más curioso es que la niña se ve en los 2 videos que habla con alguien que nosotros no podemos ver. Ve y analiza el video cuantas veces quieras y dame tu opinión en la caja de comentarios. Un espeluznante metraje de seguridad en Honduras muestra lo que parece ser una figura semitransparente corriendo por una carretera, y muchos creen que la espeluznante anomalía era un fantasma. La escalofriante escena fue, según se informa, filmado alrededor de las 2 de la madrugada el 9 de abril en la comunidad de Sabana Grande. En la grabación se escucha el sonido de pasos fuertes seguido por la aparición de una figura sombría corriendo por el camino y luego desapareciendo. Como se podría imaginar, algunos espectadores creen que el video muestra a un espíritu corriendo por las calles de Sabana Grande en mitad de la noche. Por otro lado, los espectadores más escépticos argumentaron que el fantasma era simplemente el resultado de un fallo de la cámara o un truco de luces y sombras, haciendo que una persona que corría de noche pareciera sobrenatural. Pero dime, ¿qué es lo que piensas tú? La siguiente grabación ha desconcertado a muchas personas a lo largo de los años. Esta fue captada por una cámara de seguridad en algún lugar de Rusia y capta algo realmente espeluznante. En las imágenes se pueden ver a 2 jóvenes que estaban caminando a altas horas de la noche según para vandalizar la zona. Pero lo más curioso es que la policía o guardias de seguridad que estaban viendo esto por las cámaras notaron algo que no podían explicar. Parece que algo está adherido a ellos. Parece la mitad de un cuerpo que está caminando junto a ellos. Aquí colocamos varios filtros de infrarrojos para ver de qué se trata. Y en efecto, esto parece solamente un dorso que camina justo al lado de ellos. Y lo peor es que no se percataron ni siquiera de esta extraña presencia. Pero ve y analiza el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú.
No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. ¿Recuerdas el caso de Leandrito? Pues hace poco se volvieron virales unos registros que jamás había compartido. Presta mucha atención. Ya no sé cómo... Se cayó de acá un botín. Ya igual a estas alturas miedo ya no tengo. Concha de su madre. Esos hijos de puta. El coche yo no lo dejo ahí aparte. Siempre aparece el coche en cualquier lado. Ya no sé qué. Hijo de puta. Benji, vení acá. Vení, Benji, acá. Se me desvanecen las piernas ya. Ya no sé cómo vivir. Benjamín, vení conmigo. No te vayas, vení. Quédate acá. Quédate acá. Deja de ladrar, quédate acá. ¿A dónde estás mirando, Benjamín? Vení acá, Benjamín. Vení acá. Andate, hijo de puta. Tan pronto como salió de su habitación, notó que algunos objetos de la casa se movían por sí solos. Al principio pensó que se podría tratar del viento, pero luego captó una cara pálida posada justo detrás de su puerta. El rostro apareció tan solo unos segundos antes de desaparecer de repente. Pero luego, unos días después, Leandrito nos compartiría las siguientes imágenes. Increíblemente no son las 3 de la mañana, 1:15 pasada, y sentí que alguien me observaba mientras dormía y me desperté. No sé si realmente era una parálisis o algo de eso, o era real. No sé. El muñeco ahí, la concha de su madre. Carajo, están cayendo las cosas. Se prende la tele sola. Tengo el control ahí. Tengo el control ahí en la tele. Se está moviendo cosas del estante. Se acaba de mover esa botella de ahí. Carajo. Hijo de puta. Eso. Hijo de puta. Me acaban de dar un golpe fuertísimo. Y se metieron ahí en el baño. Me dieron un golpe fuertísimo en la espalda. Bien, una sombra negra, no sé qué era. Hijo de puta. Hijo de puta, no me deja entrar.
Voy a grabar desde afuera. Hijo de puta. Estoy grabando porque me dicen siempre que hay alguien escondido y no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie acá. De repente, dos extrañas manos blancas aparecieron en la ventana del baño, lentamente acercándose a ella. Leandro corrió inmediatamente al baño para comprobar de qué se trataba, pero no se encontró con nadie ni nada que estuviera dentro. Sin duda alguna, Leandro sigue experimentando cosas realmente espeluznantes dentro de su casa. Si te gustaría que hiciera un resumen más detallado acerca de este caso, házmelo saber abajo en los comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.